Así que por eso el hermano Eduardo en la mañana les sugirió que leyeran Éxodo capítulo 6 y 7. Entonces, yo voy a hacer una introducción al mensaje que está en el capítulo 7, pero haré un resumen de lo que nos quedó del capítulo 6, para que podamos enlazarnos con lo que viene. Deja ir a mi hijo para que me sirva, Éxodo 4:23. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta, Éxodo 5:1. Esas fueron las palabras que Moisés debía decir a Faraón. Nadie puede servir en el reino de Cristo con justicia. O nadie puede celebrarle fiesta al Señor con gozo si está atado al pecado, al mundo o a Satanás. Nadie. Y solamente el Señor Jesucristo puede dar libertad a los cautivos. Aquel que por la fe ha venido a Cristo ha sido hecho un hijo de Dios y ha sido libertado del pecado y hecho un siervo de Dios. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La libertad que necesita toda persona se encuentra solamente en Cristo. Y los que son de Cristo son hechos siervos de Dios. Tienen como fruto en esta vida ser agradables a Dios, una vida de santidad, apartados para Él, viviendo en su temor, teniendo una lucha con Satanás, el mundo y su propio pecado. En medio de esta vida como extranjeros, así como fue Israel en Egipto, nosotros tenemos una esperanza, y nuestra esperanza es nuestro Dios, nuestro Salvador. Esperamos una tierra prometida en Cristo, estar con Él. Ese es nuestro reposo, Cristo, y será completo cuando estemos con Él por la eternidad. Terminamos la semana pasada recordando cómo el pueblo estaba hundido en la desesperación y no escucharon las palabras maravillosas de Dios, del Shaddai, el omnipotente, o del gran yo soy, por estar pensando en la aflicción. ¿Y sabe qué, hermano? Muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. En medio de la aflicción, en medio de las angustias, olvidamos que Dios nos ha dejado sus promesas. Y ponemos más atención en los problemas, en las aflicciones y en las angustias que en la cruz de Cristo y lo que ya Él hizo por nosotros. Que pongamos nuestros ojos en el Señor. Vamos a buscar el Salmo 40, versículo 1 al 5, y recordar que tenemos un Dios al cual podemos acudir en todo momento y que Él escucha nuestra voz, así como escuchó al pueblo de Israel en medio de su aflicción. Salmo 40, del 1 al 5, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Un Dios que escucha a su pueblo. Un Dios en el cual podemos poner la confianza. En medio de aquel pozo, los israelitas sacaban barro, metidos en la desesperación de sus vidas. Y el Señor nos dice aquí
que Él es el que nos saca del pozo de la desesperación. Podemos acudir a nuestro Dios y Él nos escucha en medio de la aflicción. Yo no sé, pero Dios sí sabe la aflicción que puedas estar pasando. Recordemos que el pueblo de Israel no había pecado para estar en esa servidumbre. Dios había permitido esa aflicción en ellos, probando su fe. Yo no sé, puede ser una enfermedad, puede ser una situación en el trabajo, en la casa, algo económico. Dios sí lo sabe, y puede ser hasta una disciplina que Dios está trayendo a tu vida para mostrar un pecado en ti. Yo no sé. Lo que yo deseo recordarte es que si tú eres un hijo de Dios, tu relación con Dios está basada en el pacto de nuestro Dios, en lo que ya Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Nada cambiará eso. Si tú eres su hijo, Él es tu Dios. Dios cuida de su pueblo y no los dejará. Él los escucha en el día de la angustia y Él les responderá. No mires las aflicciones, no mires las angustias. Mira al Señor Jesucristo. Míralo a Él. Mira a nuestro Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 6 nos recuerda cómo ellos estaban mirando a sus aflicciones. Versículo 12, y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? O el versículo 9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Ahora nosotros estamos terminando Éxodo capítulo 6. Y los versos 14 al 25 cuentan una genealogía. Yo no voy a leer todos los nombres, yo espero que usted haya podido leer, pero sí quiero hacerle un pequeño resumen de lo que aparece acá. Se mencionan familias de Israel, especialmente 3 hijos de Jacob son mencionados. Ellos pertenecen a las 12 tribus de Israel que estaban en Egipto. Rubén, Simeón y Leví son mencionados y sus descendientes. Es muy posible que son mencionados aquí porque ellos eran los líderes o ancianos más representativos en medio del pueblo de Israel que estaba en Egipto. Posiblemente ellos fueron aquellos que se alabaron a Dios y se arrodillaron delante del Señor. Y también aquellos que se sintieron afligidos en medio de todas aquellas situaciones. Eran ellos. También en estos pasajes del 14 al 25, Dios habla nuevamente de la familia de Moisés, de la cual nosotros ya conocemos sus nombres: Amram, su padre; Jocabed, su madre, y sus hermanos, Aarón y María. Recordamos la fe de sus padres, la fe de Moisés, que pusieron a Moisés en el río Nilo. También se nos vuelve a recordar en el versículo 30 la torpeza de labios de Moisés. Dice, versículo 30, y como ya lo habíamos leído en el versículo 12, dice el versículo 30, y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Y Moisés vuelve a mencionar nuevamente su falta de fe en el Señor, recordándole ante Dios que Dios estaría con su boca y con la boca de Aarón. Y insiste. Y como les dije yo hace unas ocasiones, o en veces anteriores, cuando Dios dice las cosas, ¿por qué vamos a dudar? Si Él ya lo dijo, creámosle a Dios. Él no va a fallar en las cosas que dice. Lo que hace Moisés aquí nos muestra la debilidad de nuestros corazones en muchas veces creerle a Dios. Creerle a Dios. Estos 3 hijos de Jacob son mencionados aquí. En Génesis 49 del 1 al 7 son mencionados ellos. Y vamos a leer lo que se dice de estos hombres rápidamente. Génesis 49, versículos del 1 al 7.
Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura, y los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Rubén había tenido relaciones con una concubina de su padre y con esto deshonró a su padre Israel o Jacob. Simeón y Leví fueron aquellos que tomaron venganza cuando su hermana Dina fue abusada. Y ellos tomaron armas y fueron y destruyeron no solo a aquel hombre llamado Siquén que había cometido la ofensa, sino que destruyeron a todos los hombres, capturaron a las mujeres, a los niños y se robaron todo lo que había en la ciudad. Hicieron gran maldad, o sea, fueron a un extremo en su ira. Todo esto lo sabía Dios. Toda esta maldad estaba delante de Dios. Los hijos de Israel sabían todo lo que habían hecho sus padres. Recuerden que han pasado muchísimos años. Y yo me pregunté, ¿por qué es mencionada una genealogía aquí? ¿Qué hace una genealogía en Éxodo capítulo 6 cuando venimos hablando de Dios, cómo está prometiéndole a su pueblo sus promesas? Y como el pueblo en medio de... ¿Qué hace una genealogía aquí? Puedo pensar en lo siguiente. Cuando los hijos de Israel escuchan la promesa de Dios, que Dios los va a rescatar, que Él es el gran yo soy, que Él es el omnipotente, que Él es su Dios y ellos son su pueblo, ellos van a decir posiblemente: ay, 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 Dios no nos va a incluir. Lo que hicieron nuestros padres, las fornicaciones de mi papá Rubén, sus lujurias, las maldades de nuestros padres Simón y Leví, ay, 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 Dios no nos va a escuchar y Dios no nos va a incluir. Ellos como aquellos descendientes. Pero ¿sabe una cosa? La salvación de Dios está basada en su pacto. Está basada en lo que Dios prometió y en lo que Dios ya ha dicho y en la confianza de que un día vendría un Salvador. Si nosotros buscamos, no lo vamos a hacer, pero en Mateo capítulo 1 hay una genealogía, la genealogía del Señor Jesucristo, y en esa genealogía hay hombres mencionados. Y quiero decirle que hubieron hombres que fueron hombres justos, que hicieron bien, y uno quisiera decir, bueno, en la genealogía de Jesucristo todos fueron buenitos y sanos, pero la Biblia nos dice de hombres como David, el dulce cantor de Israel. Ese hombre fue un asesino, ese hombre fue un adúltero, y se mencionan muchos más. Hombres pecadores, hombres que necesitaron de un Salvador. Por eso vino el Señor Jesucristo, para salvar a su pueblo de sus pecados. Para salvar a su pueblo de sus pecados. Ninguno de estos hombres, ni Simeón, ni Leví, ni Rubén, ni nadie ha sido perfecto. Solo ha habido uno perfecto, es el Señor Jesucristo. No hay otro. Solamente Él vivió la vida perfecta. Y los que han de ser salvos no serán salvos por su justicia, sino por la justicia del Señor y porque Él lo ha prometido. Nada más. Esta genealogía que nos es mencionada aquí,
Lo único que nos debe hacer recordar es que hay un Dios misericordioso, un Dios del pacto, un Dios de amor, un Dios que cumple sus promesas a su pueblo y que no fallará por amor a su nombre, por amor a su nombre. Dios sigue salvando hoy pueblo en medio de sus aflicciones. Estas nuevas generaciones en Egipto no estaban ahí por mera casualidad. Dios había permitido que todo esto pasara para probar su fe y que en su aflicción buscaran más de Dios. Entonces así terminamos Éxodo capítulo 6. Ahora, el mensaje en esta noche se titula La verdadera batalla del creyente, la batalla de la fe. Y quiero leer Éxodo capítulo 7, versículos del 1 al 13. Éxodo capítulo 7, versículos del 1 al 13. Entonces dice así: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, y así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Faraón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Estamos entonces a pocos momentos de que Dios muestre su gran poder a Faraón. Recordemos que todas estas señales y maravillas serían mostradas a este hombre Faraón para que él reconociera que no hay Dios como el Dios de Israel. No hay. Y trayendo estos juicios sobre ellos, pero al mismo tiempo mostrar el gran poder de Dios y la promesa cumplida al pueblo de Israel para libertar. En Éxodo 6:6 dice: por tanto di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dios se aseguró que por medio de su palabra nosotros tuviéramos conocimiento de estas cosas y no caigamos en el pecado que cayó Israel al ver estas maravillas. ¿Cuál fue el pecado en el cual cayó Israel al ver las maravillas de Dios? ¿Cuál fue? Vamos a ir al Salmo 106, versículo 7. Salmo 106, 7. Dice voy a leer desde el versículo 6, dice Salmo 106, 6, dice: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. ¿Cuál fue el pecado del pueblo de Israel en Egipto? No entendieron.
No comprendieron la razón por la cual Dios estaba haciendo esas maravillas. No se acordaron del infinito amor de Dios hacia ellos. Una cosa es que el mundo no crea las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque están en tinieblas, porque sus ojos están entenebrecidos. Pero otra cosa muy diferente es que los que son el pueblo de Dios, los hijos de Dios, no crean a las promesas de Dios. Eso es otra cosa totalmente. Y cuando eso pasa, eso es triste. Como cuando Dios le estaba diciendo a Moisés: yo estaré contigo, yo estaré con tu boca, estaré con la boca de Faraón. ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al mudo? Señor, y yo soy torpe de labios y tardo, ¿y cómo me voy a presentar? Los hijos de Dios no creyéndole a Dios. Oh, que el Señor nos abra el entendimiento para creerle a Él, creerle a nuestro Dios. Hermanos, estas son palabras y están escritas y son verdaderas. Aquí no hay fotos, no hay una foto de cuando llegaron las moscas o cuando el agua se convirtió en sangre. No hay. Hay palabras, y estas palabras son verdaderas, del Dios maravilloso que hizo todas estas cosas. Viendo los israelitas, no creyeron ni amaron a Dios, fueron rebeldes, no le creyeron a Dios. Ahora Dios vuelve a hablar a Moisés y le recuerda que no debe temer a la presencia de Faraón. ¿A quién es el único que debemos de temer? A Dios. No hay otro. No le temas a nadie. Témele solo a nuestro Dios. A Él debes de temer. Y por causa de Él, ¿sabe cómo somos entonces? Somos soldados valientes. Si solo a Dios debemos de temer, entonces somos soldados valientes del reino de Cristo. Nada debemos de temer. Moisés ha sido investido de toda autoridad de parte de Dios como su siervo. Nosotros leemos en Éxodo capítulo 7, versículo 1, Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Dios para Faraón. Lo que quiso decir Dios en esto es que Moisés ha sido investido de parte de Dios sobre toda autoridad sobre Faraón. Como nosotros recordamos, los faraones se creían a sí mismos dioses. Ellos iban en sus rituales, había un ritual que ellos hacían, que ellos iban en la mañana, hacían algo ahí y entonces el sol salía. Y porque ellos hacían ese ritual, entonces el sol tenía permiso de salir. Y así muchos más. Ellos se creían dioses. No hay autoridad que se le pudiera dar a Faraón que estuviera sobre la autoridad de Dios. No existe. Dios constituye a este hombre Moisés como un Dios sobre Faraón y solamente para él. Nosotros recordamos que Moisés no buscó su gloria y no buscó reconocimiento para sí mismo. Cuidado de aquellos pastores que declaran una autoridad sobre los miembros de las iglesias en áreas en que no les ha sido dado. Cuidado de hombres así. Nunca un pastor debe enseñorearse de la grey. La grey le pertenece a Cristo, pues Él la compró con su propia sangre. Pertenece a Cristo. Al igual que Moisés, todo siervo de Dios debe hablar solo la verdad, no temer a nadie y cuidar la iglesia bajo los preceptos de Cristo, nada más. Todos aquellos que se enseñorean de la grey por sus propios pensamientos, un día se enfrentarán a este Dios al cual se enfrentó Faraón. Nosotros también vemos por otro lado que es Dios quien está llamando a Moisés para servirle a él en medio de su pueblo. El llamado para ser un pastor depende de Dios, no de nosotros.
Y Dios dará su gracia delante de los hombres para que ellos, al enseñar su verdad, vean en él un hombre de Dios y halle gracia delante de los hombres. Un hombre de Dios siempre llevará a las personas al Señor Jesucristo, siempre será eso. Moisés llevó a los hombres a Dios para que creyeran solo a Dios, y su celo fue por las cosas del Señor. Dios iba a suplir toda necesidad de este hombre Moisés y de Aarón. Dios mismo, no necesitaban nada más, Dios mismo. Y para verlo de alguna forma interesante, Dios no es como Faraón. Dios sí da la paja para trabajar. Él lo da todo. Él da lo necesario para hacer su obra. Ahora sería Aarón aquel hombre que hablaría a Faraón las palabras que Moisés le dijera. Más adelante va a ser Moisés el que va a comenzar a hablarle a Faraón. Vamos a ver ese cambio. Y qué esperanza, ¿verdad? Qué esperanza para aquellos que quieren ser predicadores. Los dones se pueden desarrollar. Este hombre comenzaría a hablar de Dios con valentía, de las cosas que Dios le había dicho a él. Ahora, observemos detalladamente lo que pasa en los versículos 1 al 7, lo que Dios dice, donde Dios se atribuye todo el poder, la gloria y la liberación del pueblo de Israel. Vamos a ver en los versículos, bueno, desde el versículo 1 ya dice algo. Vamos a ver cuántas veces aparece Dios mencionándose a sí mismo lo que Él hará. Vean que no es nada de Aarón y de Moisés. En el versículo 1 dice, yo te he constituido. Ya comenzamos a ver Dios que Él está haciendo las cosas. Versículo 3, yo endureceré el corazón de Faraón. Versículo 3, yo multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Versículo 4, yo pondré mi mano sobre Egipto. ¿Y qué hará él? Y él lo sacará con grandes juicios. ¿A quién debe ser dada toda la gloria, la honra y el poder? A Dios. ¿Dónde están los recursos para hacer la obra de Dios? En Dios mismo. Dios se atribuye todo poder porque Él es el que hace todas las cosas. ¿En quién debían mirar o a quién debían mirar los hijos de Israel? ¿A Moisés o a Dios? A Dios, al gran yo soy. Los egipcios sabrían que no hay Dios como el Dios de Israel, con estas grandes maravillas y señales que pronto vamos a comenzar a ver, para que ellos crean y entiendan que hay un Dios verdadero. Y a veces nosotros queremos que sucedan cosas así, cosas grandes y maravillosas. Y si en este momento viniera un temblor aquí, nadie vaya a salir corriendo. La gente comenzaría a decir, ay, Dios y Señor. ¿Y han visto a veces vecinos o compañeros del trabajo que comienzan a mencionar el nombre de Dios? Y ahí sí nos acordamos de Dios cuando pasan esas cosas y se acuerdan que es Dios el que mueve y sostiene esta tierra. A veces nos parece que quisiéramos que cosas así sucedieran. A veces nos gustaría, o muchos les gustaría, que resucitara algún muerto para que entonces comentara de que hay un infierno y de que hay un cielo. Pero si nuestra confianza está en eso, estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, el Señor cuenta una historia acerca de un hombre llamado Lázaro y de un rico. Este hombre Lázaro, en su pobreza, en todas sus angustias, la Biblia nos cuenta que él es llevado al seno de Abraham, al cielo, al paraíso. Y este hombre rico va al infierno, al Hades. Este relato aquí no está para enseñarnos que los pobres van al cielo y los ricos al infierno. No se trata de eso. Dios está haciéndole ver a los hombres que verdaderamente hay un cielo y hay un infierno.
Y que la confianza de los hombres no debe estar en cosas extraordinarias, en cosas extraordinarias. Vamos a buscar Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Al rico, en medio de su angustia, se le ocurre una idea maravillosa, increíble, a su haber. Él dice: wow, yo tengo hermanos que están vivos todavía. Abraham, si Lázaro resucita y va y les avisa, ellos van a creer. Ellos van a creer que realmente hay un infierno. Ellos van a creer porque yo no creí las palabras de Dios, que realmente existía un infierno. Pero si se levanta un muerto, resucita y les dice, esa señal no la van a dudar. Versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es el mensaje que debemos dar a las personas? La palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra confianza no está en señales, en maravillas o en alguna otra cosa, sino en el poder del evangelio. ¿Qué fueron las palabras de Moisés? ¿Cuáles fueron las palabras de este hombre? En Éxodo 15:2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. ¿Qué proclamó Moisés? La salvación en el Señor Jesucristo. La salvación que solamente puede venir de Dios. Y cada creyente, cada hijo de Dios, no ha sido llamado para señales o milagros o este tipo de cosas. Hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos la misma palabra de Dios. Dios puede hacer en este momento que se venga un terremoto. En países ha habido grandes catástrofes y muchos, por medio de esto, Dios los ha hecho buscar del Señor. Pero el medio por excelencia que Dios nos ha dado es su palabra, para hablar a los hombres. A Moisés y a los profetas tenemos la Biblia, la palabra de Dios, los hechos maravillosos de Dios, para anunciar a los hombres. Un día, todos los creyentes, muchos han dicho, ¿verdad?, ¿cuál será el canto que cantaremos en el cielo? ¿Verdad? Y algunos tratan de adivinar, pero hay un canto que todos los creyentes cantarán. ¿Y sabe qué es el cántico de Moisés? El cántico de Moisés. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Quién no te temerá? ¿Quién será el incauto, el necio, que no tema a Dios? ¿Serás tú? ¿Quién no te temerá, oh Señor? Los hijos de Dios cantarán al Dios Todopoderoso un día y alabarán su nombre, porque nuestra confianza de principio a fin está en nuestro Dios, el Rey de los cielos, y Él hará todo lo que ha prometido. Él escucha a su pueblo, Él los conoce, Él extiende su mano para rescatarlos. Él no los abandona y les habla por medio de su palabra, y un día los llevará con Él, librándolos finalmente de todo enemigo, para servir a nuestro Rey por siempre. La promesa de nuestro Dios. La fe usa las armas de Dios.
La fe usa las armas de Dios. Ahora Moisés y Aarón están nuevamente delante de la presencia de Faraón. Y notemos a partir de Éxodo capítulo 7, versículo 8, pasa lo que Dios dice que va a pasar. O sea, no va a pasar nada extraño de lo que Dios ya ha dicho que va a pasar. Se va a cumplir todo al pie de la letra. Moisés manda a Aarón que tire su vara y al tirarla, esta se convierte en una culebra. Nosotros recordamos que esto ya había pasado, ¿verdad? En el monte Horeb. También recordamos que el poder no está en la vara, el poder está en Dios. La vara solamente es un instrumento sencillo que usó Dios para mostrar su poder y no debía ser otro. Este fue, según Éxodo capítulo 4, versículo 17, esta vara es la que vas a usar para hacer estas grandes señales. Esta es. En ese momento, los hechiceros lanzan sus varas y también se vuelven culebras. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 18 lo siguiente, si quiere buscarlo, si no lo leo. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento en cuanto a la fe. La historia y la Biblia nos dan los nombres de dos de esos hechiceros, Janes y Jambres, que resistieron a Moisés. Moisés no le da instrucciones a la culebra qué hacer. Cómete las culebras de ellos, ¿no? ¿Qué hace la culebra? Hace lo que Dios le dice lo que haga. Dios muestra su gran poder, mientras los emisarios de Satanás tratan de imitar el poder de Dios. Yo he escuchado y he visto en algunos programas de televisión cómo una culebra se come a otra, pero que una sola culebra se coma a todas las demás. ¡Wow! Qué increíble lo que pudo haber pasado en ese momento, y a los ojos de todos ellos esto sucedió. Dios siempre va a vencer, hermanos. Eso muestra el poder maravilloso de Dios. Nosotros no podemos negar la existencia de Satanás y demonios. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. He decidido en este momento hacer un paréntesis en nuestro estudio de Éxodo. Posiblemente nos va a tomar, hoy, y no sé si posiblemente unas dos predicaciones más, pero vamos a hablar de la batalla de la fe. Y ha sido una bendición poder leer dos libros que me han dado de mucha ayuda. Uno es Cómo enfrentar a Satanás, escrito por John MacArthur, y el otro es Satanás echado fuera, por un hombre que se llama Frederick Leahy. Es impresionante cómo hay iglesias donde sus líderes enseñan a los miembros a atar, desatar, patear y luchar contra Satanás y sus demonios. Nosotros no podemos negar la existencia de este ser, y más bien sería una equivocación como creyentes pensar que no existe. Sí existe. Pero tampoco debemos de temerle, pues Dios está con su pueblo. A quien nosotros debemos de temer es a nuestro Dios, pero no estamos llamados a hacer cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Las cosas que nosotros vamos a ver de aquí en adelante fueron en un momento que Dios las permitió, así como lo hizo a los apóstoles o a profetas o al mismo Señor Jesucristo. Les dio esa autoridad, pero nosotros no. Desde ahora quiero dejar algo muy claro.
No hay ser en este momento en el mundo que pueda enfrentar a Satanás. El único que lo puede hacer es nuestro Señor Jesucristo. Nada más. No hay otro. Los arcángeles son seres creados por Dios muy poderosos. Vamos a ir un momento a Judas. A Judas. Y vamos a leer el verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Dios llevó a Moisés a la cumbre del Pisga y desde ahí le mostró el lugar al cual Dios enviaría a su pueblo, la Canaán, pero Moisés no entraría. Dios enterró a Moisés, y en Deuteronomio capítulo 34 se nos dice que nadie sabía el lugar donde Dios había enterrado a Moisés. Pero aquí en Judas, en el verso 9, se nos cuenta un relato que nos parece algo increíble. Pero es así, así sucedió, y está escrito en la palabra de Dios. Es posible que Satanás quería el cuerpo de Moisés para ser usado como un ídolo. No lo sabemos, algo que podríamos pensar. Cuando Moisés bajó del monte, bajó con su rostro iluminado, recuerdan, por la gloria del Señor. Y posiblemente él hubiera usado su cuerpo para ser un ídolo, no lo sabemos. Y hay una lucha, una guerra espiritual entre el arcángel Miguel, un ser poderoso de Dios. Y cuando esto está pasando, este arcángel no se atreve a proferir un juicio de maldición sobre Satanás, sino que dijo, ¿qué dijo? El Señor te reprenda. Un arcángel de estos seres poderosos. Y yo todavía me pregunto, ¿cómo es posible que en esta vida hay líderes espirituales que se ponen en los púlpitos y en los altares a patear a Satanás, a echar demonios y a hacer todo este tipo de cosas? Y el mismo arcángel Miguel dijo: el Señor te reprenda. Este ser que está en la presencia de Dios no se atrevió a proferir una palabra de maldición o de juicio sobre el diablo. Y hoy los que apoyan el movimiento de guerra espiritual dicen tener todo poder para enfrentar a Satanás, atar, libertar a las personas de demonios, burlarse de Satanás y pisotearlo. El único que puede hacer esto es el Señor Jesucristo, y ya lo hizo. Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es el Señor Jesucristo. Los cristianos no estamos llamados a aprender términos como clarividencia, adivinación, magia, medium, brujería. Y todo esto lo menciono porque hay denominaciones religiosas que hacen cursos y seminarios para luchar contra las fuerzas demoníacas. Y hasta buscan nombres de demonios para llamarlos y luchar contra ellos. En Éxodo capítulo 7. Estos hechiceros no están en control. Satanás no está en control. El que está en control es Dios. Dios es el poderoso. Dios es el que manda. Y Dios está haciendo todas las cosas. Nadie puede arrebatarle el poder a Dios. Dios es soberano. No hay nadie como Él. Él es glorioso, eterno. No tiene principio ni tiene fin. Santo, sin mancha, perfecto en verdad, justicia, amor, ira. Diferente a todo ser de la creación. Él lo sabe todo. Él ordena todo. Él gobierna. Y
Todo lo que existe o subsiste es porque Él lo quiere. No hay nada más. Satanás, en cambio, es un ser creado, un ángel que debido a su pecado de orgullo y de arrogancia, al querer ser igual a Dios, fue expulsado del cielo con los ángeles que le siguieron. Vamos a buscar Isaías capítulo 14, versículos 12 y 15. Isaías capítulo 14. Versículos 12 al 15. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que te decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y si usted quiere leer un poquito más, Ezequiel 28 nos habla con más detalle de esto. Primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 6, cuando Pablo está hablando de los requisitos de aquellos que han de ser pastores, una de las cosas que Pablo le dice a aquellos que quieran ser o servir al Señor como pastores, les dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál es esa condenación del diablo? Satanás se infló, se enorgulleció, se vanaglorió y quiso rebelarse delante de Dios. Esa es la condenación. Y fueron expulsados de la presencia de Dios. El pecado de orgullo y de arrogancia. Y Satanás y sus ángeles se aliaron en maldad. Cristo se refiere a Satanás como un ser mentiroso, alguien que lo que desea es matar y destruir. Es un homicida. En Juan 8:44 dice esto. Cristo lo llamó el príncipe de este mundo en Juan 12:31. O también el príncipe de la potestad del aire. El mismo Juan en la primera carta dice que este ser ha influenciado todo el mundo. Las modas, las formas en que el mundo sin Cristo negocia, la avaricia, la forma de pensar, la educación, el internet, la forma en que los pueblos gobiernan, hogares, en medio de situaciones de pleitos, gritos, contiendas, violaciones, matanzas. Hay uno que está ahí, ¿saben quién es? Satanás. Y él quiere destruir hogares, él quiere destruir la obra de Dios, porque finalmente lo que él quiere destruir es destruir a Cristo. Eso es lo que él quiere. Su campo de acción es amplio. Los hombres se identifican con este ser en sus deseos y en su pecado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de él queréis hacer. Cuando Adán desobedeció a Dios en el huerto del Edén, se alió con Satanás y toda la humanidad con él. Y solo en ese sentido Satanás tiene poder o potestad sobre los hombres, la culpa y el pecado. Es como los hombres se relacionan con este ser. Los seres humanos sin Cristo están cautivos en la jurisdicción de las tinieblas. Satanás no tiene poder alguno sobre la vida o sobre la muerte. El único que tiene poder sobre todo ser humano es nuestro Dios. Y Él es soberano. Dios no le ha dado a Satanás ningún poder para gobernar a los hombres. Los hombres, los reinos, los reyes y todo lo creado está bajo el dominio de Dios. Colosenses 1, 15 y 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién está en control? Dios, no Satanás. Satanás no es el gobernante actual del mundo, que tiene a Cristo como un Señor en el futuro. No es así. El gobernante es nuestro Dios poderoso y soberano. Cristo derrotó
a Satanás en la cruz y lo exhibió públicamente como alguien sin poder e inútil para impedir la salvación de su pueblo. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Por medio de la muerte de Cristo, Él triunfó sobre Satanás. El temor de la muerte fue quitado. Cristo murió y resucitó, mostrando su poder sobre el pecado, la muerte, el mundo y Satanás. Cristo en la cruz cumplió su promesa que había dado en el Edén: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La serpiente antigua, Satanás, fue herido mortalmente y su derrota fue definitiva en la cruz del Calvario, porque Cristo triunfó. Solo Dios puede trasladar a los hombres de las tinieblas a la luz y llevarlos al reino de su amado Hijo. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios tiene todo poder. En capítulo 12, versículos 31 al 33 dice lo siguiente. Juan 12, 31 al 33. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Por medio de la cruz de Cristo se completaría la obra redentora de Cristo, y el Salvador atraería a los suyos a Él. Satanás no podría detener el llamado de Cristo a los suyos. Ahora Satanás es echado fuera. Nadie va a poder detener el llamado de Cristo a los suyos. Nadie. Él los atraerá y los salvará, y nadie los va a arrebatar de su mano. Cuando alguien es pasado de las tinieblas al reino de la luz, la esclavitud al pecado y la culpa son quitadas por Cristo, y toda conexión con Satanás desaparece. Desaparece. Ya no hay vínculo con él. Dice 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Los que son de Cristo le pertenecen a Él. Y Satanás no puede tocar a un creyente, a no ser que Dios así lo quiera. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Esa es la confianza. Y Moisés se va a presentar delante de Faraón con toda confianza, porque sabe que el que está en control es Dios mismo y nadie más. Satanás es un enemigo mortalmente herido. Su pretensión de dominio es una mentira. Oiga esto, su pretensión de dominio es una mentira. Nunca creas en sus mentiras. Él te dirá: ya no hay perdón para ti. Yo te tengo controlado, este pecado te tiene controlado. Dios, por medio de su Hijo, ha dado libertad a los cautivos. Su contraofensiva es fiera pero inútil ante los avances del reino de Cristo. Es un león rugiente a quien le han quitado los dientes. Es muy peligroso y no debemos ignorar sus maquinaciones malvadas. Es astuto y buscará las formas de engañar a muchos y hacerlos caer. Él tratará de imitar el poder de Dios. Y hoy se levantan iglesias, sinagogas de Satanás, engañando a los hombres, haciéndoles promesas de sanidad, de libertad, de que sus problemas son un demonio de esto y un demonio de lo otro.
haciéndoles creer en su propia justicia, en prosperidad, mutilando el evangelio, enseñando a los hombres que no es necesario el arrepentimiento porque estamos en la dispensación de la gracia y no hay que obedecer los mandamientos de Dios. Es un engañador, Satanás. Así que debemos alejar de nosotros toda idea de tomar alguna posición de lucha con técnicas o palabras o actividades en contra de Satanás y sus demonios. Esa idea de tomar autoridad sobre espíritus demoníacos no es bíblica. No es bíblica. ¿Cuál es nuestro método para luchar contra Satanás? ¿Cuál es? Vamos a buscar Santiago 4:7 y Primera de Pedro 5:8 al 9. ¿Cuál es? Santiago 4:7. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿A quién debemos ir nosotros? A Dios, a Él. Primera de Pedro 5:8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Dijo MacArthur: resistirles firmes en la fe, soportando la prueba, pelear la buena batalla y permanecer firmes en medio de ella es la forma en como nosotros tratamos con Satanás. Volvamos a nuestro pasaje en Éxodo capítulo 7 para terminar en esta noche. Éxodo capítulo 7, versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Las armas del creyente para pelear la batalla de la fe no son amuletos, agua bendita, armas místicas o misteriosas. ¿Cuáles son las armas del creyente para pelear? ¿Qué hizo Moisés delante y Aarón delante de Faraón? Lo que hicieron fue obedecer las palabras de Dios e hicieron como Dios les había dicho. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 3 al 5 nos dice lo siguiente. Segunda de Corintios capítulo 10. ¿Cuáles son nuestras armas? Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuál es la forma en cómo luchamos contra Satanás? Obedientes a Cristo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué hizo Moisés? Obedecer la voz de Dios y no hacer algo diferente. Los cristianos no estamos llamados a utilizar palabras o amuletos o cosas. ¿Cuáles son nuestras armas? Son espirituales. Es obedecer a Cristo, a su evangelio. Ese conocimiento de Dios es el evangelio para derribar toda fortaleza, todo pensamiento que está en contra del evangelio, en medio de su hogar, en el trabajo, en el estudio. Pensamientos humanistas, pensamientos que se revelan en cómo los cristianos deben vivir el evangelio y cómo obedecer a Cristo. Si eso no es de Cristo, si ese pensamiento, cualquier cosa que viene a mi corazón o a mi mente no es de Cristo, cautivo a la obediencia a Cristo y nada más. Yo voy a obedecer solo lo que me diga mi Señor. Amado hermano,
¿A quién estás obedeciendo? ¿Estás llevando todo pensamiento a Cristo? Te animo a ser firme en la fe. Medita en la obra de Cristo, pues Él ya venció y Satanás está vencido. Si tú no tienes a Cristo, estás en tinieblas y solo Dios puede trasladarte al reino de su Hijo. Que la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo sea sobre ti. Oremos. Damos gracias, nuestro buen Dios, por tu palabra, por las cosas que nos has dejado escritas aquí para mostrarnos tu gran poder y creer en ti, y no cometer aquel pecado que cometió tu pueblo, que no entendieron, fueron necios, no te amaron ni creyeron a tu palabra. Oh Señor, yo te pido que nuestra fe sea fortalecida, creyendo más en ti, obedeciéndote cada día más. Cuánto, Señor, te hemos fallado, no siéndote obedientes. No hemos llevado pensamientos a ti, sino que nos hemos adaptado a nuestro pecado, mentiras de Satanás o del mundo. Oh Señor, perdónanos. Que seamos obedientes a ti, porque aquellos que tú has salvado te obedecen. Oh Señor, gracias por esta noche que nos has dado tu palabra. Que sea tu bendición sobre nosotros y guárdanos, Señor, de las acechanzas de este enemigo. Y cuídanos, Señor, en el retorno a nuestros hogares. Lo pedimos en tu Hijo Jesucristo. Amén. Si usted tiene preguntas, puede hacerlas después, al final, o buscar a alguno de los pastores. Vamos a ponernos de pie y vamos a buscar ese que era el 532, me parece. Amén, 532. Vamos a cantar la primera estrofa. Conmigo. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está sin desmayar.